El 2 de septiembre se recuerda a las dos esposas del gran patriarca Jacob. La más amada y recordada entre las dos, Raquel, y su hermana mayor, Lea, también conocida como Lía. Ambas eran sobrinas de Rebeca, la esposa de Isaac y madre de Jacob. Recordemos que Isaac, es hijo de Abraham, el fundador del judaísmo, cuya principal esposa, era Sara. Por ello, es importante recalcar que estas dos hermanas, gracias a la influencia de su esposo Jacob, llegarían a ser matriarcas y edificadoras de la casa de Israel, pues ellas, fueron madres de los principales hijos, entre los 12 vástagos y sucesores de Jacob, cada uno de los cuales, pasaría a ser líder y formador de cada una de las 12 tribus de Israel. Si bien, podrían surgir algunas desavenencias, respecto a que Jacob se haya desposado con dos hermanas. Debemos primero analizar los tiempos en que ocurrieron estos hechos. Pues ellos vivieron alrededor de los años 1800, a 2000, a.C. Un mundo que no se puede entender bajo los cánones modernos, en donde las mujeres de la antigüedad, no podían vivir ni solas, ni solteras, ni tampoco podían heredar, eran una posesión y una mercancía que pasaban de sus padres, a sus maridos, y luego a sus hijos. Por ello, aunque Labán, padre de estas dos mujeres del Antiguo Testamento, engañó a su yerno Jacob, quien originalmente, deseaba solo desposar a Raquel, de la cual, él estaba realmente enamorado, sin embargo, por medio de engaños desposó a su hermana mayor, Lea, la cual pasó a ser su primera esposa. Al escudriñar en este pasaje de las Santas Escrituras, podemos reconocer fácilmente defectos humanos, tanto fuese del mismo Jacob, como de su favorita, Raquel, y la hermana mayor de esta, Lea. Porque ellos, se vieron afectados por sus malas decisiones, y la desgastante competencia entre ambas esposas, que causó una relación matrimonial más bien tortuosa. Sin embargo, podemos asegurar que con el transcurrir de los años, ambas mujeres, que originalmente eran arameas y paganas, se convertirían a la religión judaica, logrando madurar tanto espiritual, como psicológicamente, hermanándose y restableciendo finalmente su relación. Así, es como luego de la prematura muerte de Raquel, su hermana Lea, se comportaría como una segunda madre para los dos retoños de su hermana fallecida, José, y Benjamín, los menores entre los vástagos de Jacob. El camino de conversión a la fe en un único Dios, de estas dos hermanas, Lea y Raquel, fue el motor de cambio en sus vidas. De tal forma que con bondad y amor, ellas cuidaron desde la niñez hasta la madurez a los futuros fundadores de las tribus de Israel. Ellos fueron todos reconocidos como sucesores de los patriarcas y formaron las 12 tribus de Israel, o israelitas, entre las que Josué repartiría, muchos siglos más tarde, la tierra prometida o de Canaán, tras el regreso de Egipto. Lo trascendente, es que los israelitas constituían el único grupo étnico de la antigüedad, que eran monoteístas, es decir que creía en un solo Dios, el mismo al que los cristianos identificamos como Dios Padre, celestial y eterno. Ahora bien, conviene profundizar en el tema del matrimonio en la antigüedad, sobre todo, en los tiempos a que nos referimos en la historia de Jacob, Raquel, y Lea, es decir, cerca del año 2000 antes del nacimiento de Jesucristo. En que debido a la realidad sociocultural en aquel tipo de sociedad ancestral, se permitía, el tener más de una esposa, situación que al parecer, jamás fue considerada como óptima. Pues el tener más de una mujer, era considerado como un último recurso u opción para hombres casados con mujeres estériles, que deseaban tener hijos sin divorciarse de las esposas que amaban. La vida de los hombres en aquella época, solía ser corta, a causa de las pestes y en especial por las disputas, en un mundo barbárico en que todo se solucionaba a fuego y espada. Por lo que la proporción de mujeres en estado fértil era mucho más abundante proporcionalmente a los hombres. Y como la mujer no tenía ningún tipo de derecho en nada, no podían quedar solas en esa sociedad, sin el resguardo de un varón, ya fuese un padre, un pariente, un esposo, o un hijo. Si bien, la Biblia dice que la intención original de Dios fue que un hombre estuviera casado solo con una mujer, pues dice él, Génesis 2, 24, por tanto,
Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dando prioridad al término de un hombre y una mujer. Luego, en el Deuteronomio 17:14, Dios dice, los reyes no deben multiplicar sus esposas, ni sus posesiones, ya fuesen caballos u oro. Esto, es una declaración de que el tener varias esposas es causa de problemas. Esto puede verse claramente en la vida del rey David, y aún mucho más dramáticamente, en el caso de su hijo, el rey Salomón, explicado en 1 Reyes 11. Una vez llegado el tiempo de Cristo, en el Nuevo Testamento, la prohibición de la poligamia queda casi explícitamente, por ejemplo en 1 Timoteo 3, y Tito 1, se señala, que el ser marido de una sola mujer, es uno de los tantos requerimientos para el liderazgo espiritual. Mientras que los otros son, el ser irreprensibles, sobrios, prudentes, decorosos, acogedores con el extranjero, aptos y siempre prestos para enseñar la palabra del Señor, no dados al vino, ni a los vicios, referidos en ello, a los pecados y la lujuria. No pendencieros, ni codiciosos, sino amables, apacibles, y generosos, es decir, no avaros. Si es que queremos llegar a estar en la gracia de Dios, y a alcanzar el reino de Dios. Refiriéndonos nuevamente a estas dos hermanas, santas, Raquel, y Lea. Aunque Lea, le sobreviviría a su hermana, llegando a ser respetada como tercera matriarca por los 12 líderes, de las 12 tribus del Israel, llegaría a ocupar sepultura en el mausoleo de los patriarcas del pueblo elegido, junto a su esposo, el tercer patriarca Jacob. Compartiendo el lugar junto al primer patriarca Abraham y su esposa Sara. Y el segundo patriarca Isaac y su esposa Rebeca. Sin embargo, la tragedia de Santa Raquel, la más bella, la más querida, pero también la más desdichada, sería recordada por el pueblo elegido. Ella, que se torturó psicológicamente en vida, a causa de su esterilidad, y que falleció en el dolor, mientras paría a su segundo hijo, Benjamín, el más querido de su padre, junto al otro hijo de Raquel, José, el que salvó de la muerte por el hambre y la sed a las 12 tribus del Israel. Esta mujer, volvería a ser reflotada como matriarca, más de 1000 años más tarde de su muerte, cuando el pueblo del Israel se encontraba cautivo, esclavizados en Babilonia. Pues, dice el profeta Jeremías. Así habla el Señor, escuchad. En Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura, es Raquel que llora a sus hijos, no quiere ser consolada, porque ya no existen. Así habla el Señor, reprime tus sollozos, ahoga tus lágrimas, porque tu obra recibirá su recompensa, oráculo del Señor, y ellos volverán del país enemigo. Sí, hay esperanza para tu futuro, oráculo del Señor, los hijos regresarán a su patria. Estos versículos traen de vuelta a su matriarca Raquel, ante el pueblo de Israel, en cautiverio en Babilonia. Siendo presentada nuevamente por el profeta como una mujer nuevamente viva, en Ramá, allí donde se reunían los deportados. Porque ella, llora desconsolada por sus hijos que, de alguna manera, han muerto yendo al exilio, hijos que, como ella misma dice, ya no existen, han desaparecido para siempre. Y por eso Raquel no quiere ser consolada. Porque este dolor, es proporcional al amor que ella siente por sus hijos. Pero en este mismo versículo, le otorga la esperanza de vida para el pueblo escogido de Dios. Asimismo, Santa Raquel, también sería la esperanza de las mujeres y hombres cristianos, martirizados y perseguidos a causa de su fe en el Cristo mesiánico durante el Imperio Romano. Jacob, quien fue el esposo de Raquel, y de su hermana mayor, Lea, habría nacido hacia el año 2000, antes del nacimiento de Cristo. Siendo el segundo hijo de Isaac y Rebeca, luego de Esaú. Y pasaría a ser el tercer gran patriarca del pueblo elegido del Israel, luego de su padre, Isaac, y su abuelo, el gran Abraham. Así Jacob llegaría a tener 12 sucesores en total, cada uno de los cuales, sería el fundador de cada una de las 12 tribus del Israel. Sus primeros años de vida, estarían marcados por variados esfuerzos para quitarle los derechos de primogenitura a su hermano Esaú, que era minutos mayor que él. Hasta que en su juventud, él,
Tomó ventaja de la irreflexión y desesperación de Esaú al comprarle sus derechos por un plato de lentejas. En virtud de este ardid, obtuvo la bendición de primogenitura que su padre, Isaac, tenía originalmente destinada para Esaú. Entonces ocurrió que, para escapar del furor vengativo de su hermano, y aparentemente también para obtener una esposa del linaje de sus padres, escapó a Harán, el lugar de residencia de su tío, Labán, el hermano de su madre Rebeca. Esaú le tomó odio a Jacob, a causa de la bendición que le había dado su padre, y se decía, se acercan ya los días de luto por mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Contaron a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, al que dijo, tu hermano Esaú quiere vengarse de ti y matarte. Por lo tanto, hijo mío, hazme caso y huye ahora mismo a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Te quedarás con él por algún tiempo hasta que se calme el furor de tu hermano. Cuando ya no esté enojado y haya olvidado lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte y volverás. Pero no quiero perderlos a ustedes dos en un mismo día. Rebeca dijo a Isaac, estas mujeres hititas me tienen tan aburrida que ya no quiero vivir. Si también Jacob se casa con una mujer de esta tierra, yo me muero. Esto, referido a que los hijos de Israel se estaban desposando con mujeres paganas, que persistían con sus creencias en varios dioses. Entonces Isaac llamó a su hijo Jacob, lo bendijo y le dio esta orden, no te cases con ninguna mujer cananea. Ponte en camino y vete a Padán Aram, a la casa de Batuel, el padre de tu madre, y elige allí una mujer para ti de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios de las alturas te bendiga, te multiplique y de ti salgan muchas naciones. Que Dios te conceda la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra en que ahora vives, y que Dios dio a Abraham. Isaac despidió a Jacob, que se dirigió a Padán Aram, a la casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, y hermano de Rebeca. Jacob dejó Berseba y se dirigió hacia Harán. Al llegar a un cierto lugar, se dispuso a pasar allí la noche pues el sol se había ya puesto. Escogió una de las piedras del lugar, la usó de cabecera, y se acostó en ese lugar. Mientras dormía, tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra, y que tocaba el cielo con la otra punta, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba allí a su lado, de pie, y le dijo, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás por oriente y occidente, por el norte y por el sur. A través de ti y de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Se despertó Jacob de su sueño y dijo, verdaderamente Yahvé estaba en este lugar y yo no me di cuenta. Sintió miedo y dijo, cuán digno de todo respeto es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Se levantó Jacob muy temprano, tomó la piedra que había usado de cabecera, la puso de pie y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar lo llamó Betel, pues anteriormente aquella ciudad era llamada Luz. Entonces Jacob hizo una promesa, si Dios me acompaña y me protege durante este viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si logro volver sano y salvo a la casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Esta piedra que he puesto de pie como un pilar será casa de Dios y, de todo lo que me des, yo te devolveré la 10ª parte. Jacob, siguiendo su viaje, llegó a la tierra de Oriente. En el camino vio un pozo, y cerca de él descansaban 3 rebaños de ovejas, pues era en este pozo donde tomaban agua los rebaños. Una gran piedra cubría la boca del pozo. Allí se juntaban todos los pastores, removían la piedra, sacaban agua para los rebaños y volvían a colocar la piedra sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores, hermanos, ¿de dónde son ustedes? Contestaron, somos de Harán. Les preguntó Jacob, ¿conocen a Labán, el hijo de Nahor? Contestaron, sí, lo conocemos. ¿Está bien?
preguntó aún. Contestaron, sí, muy bien. Mira, justamente allí viene su hija Raquel con las ovejas. Jacob les dijo, veo que el sol está todavía alto y que aún no es hora para guardar el ganado, ¿por qué no dan agua a sus ovejas y las llevan a pastar? Los pastores respondieron, no podemos hacer eso hasta que no se junten todos los rebaños y se haya sacado la piedra de la boca del pozo. Entonces damos de beber a las ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. Apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó al pozo, movió la piedra de la boca del pozo y dio agua a las ovejas de Labán. Jacob besó a Raquel y estalló en fuerte llanto. Jacob hizo saber a Raquel que era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella fue corriendo a decírselo a su padre. Apenas supo Labán que Jacob era el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, y lo llevó a su casa. Jacob contó a Labán todo lo ocurrido, y Labán le dijo, en verdad tú eres carne y hueso míos. Y Jacob se quedó allí con él durante un mes. Entonces Labán le dijo, ¿acaso porque eres hermano mío vas a trabajar para mí de balde? Dime cuál va a ser tu salario. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea, y la menor Raquel. Lea no tenía brillo en sus ojos, mientras Raquel tenía buena presencia y era linda. Jacob se había enamorado de Raquel, así que le contestó, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán dijo, mejor te la doy a ti y no a cualquier otro hombre. Quédate, pues, conmigo. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero la amaba tanto, que los años le parecieron días. Entonces Jacob dijo a Labán, dame a mi esposa, pues se ha cumplido el plazo y ahora quiero vivir con ella. Labán invitó a todos los del lugar y dio un banquete, y por la tarde, tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob, que se acostó con ella. Labán dio a Lea su propia esclava Silpa, para que fuera sirvienta de ella. Al amanecer, Jacob extrañado, replicó. Pero, ¿cómo? Si es Lea. Pidiéndole explicación a Labán, ¿qué me has hecho? ¿No te he servido para que me entregaras a Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le respondió, no se acostumbra por aquí dar la menor antes que la mayor. Deja que se termine la semana de bodas, y te daré también a mi hija menor, pero tendrás que prestarme servicios por otros 7 años más. Jacob lo aceptó, y al terminar la semana de bodas con Lea, Labán le entregó a su hija Raquel. Labán le dio a Raquel a su esclava Bilhá como sierva. Jacob se unió también a Raquel, y amó a Raquel más que a Lea. Y se quedó con Labán al que prestó servicios 7 años más. Al ver Yahvé que Lea no era querida, le concedió ser fecunda, mientras que Raquel era estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque decía, en verdad Yahvé ha visto mi aflicción, ahora mi esposo me amará. De nuevo quedó embarazada, y dio a luz un hijo, entonces dijo, Yahvé ha oído que yo era despreciada y me ha dado todavía otro hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. Volvió a concebir y tuvo otro hijo, y esta vez dijo, ahora sí que me querrá mi marido, pues le he dado ya 3 hijos. Por eso lo llamó Leví. Concibió todavía otra vez y dio a luz un hijo. Y exclamó, esta vez alabaré a Yahvé. Por eso le puso por nombre Judá, y ya dejó de tener hijos. Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, se puso celosa de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, porque si no, me muero. Entonces Jacob se enojó con Raquel y le dijo, si Dios te ha negado los hijos, ¿qué puedo hacer yo? Ella le contestó, aquí tienes a mi esclava Bilhá. Únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Así tendré yo también un hijo por medio de ella. Le dio, pues, a su esclava Bilhá, y Jacob se unió a ella. Bilhá quedó embarazada, y dio a Jacob un hijo. Entonces Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso le puso por nombre Dan. Otra vez concibió Bilhá, la esclava de Raquel, y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel puso por nombre al segundo hijo de Bilhá Neftalí, que significa mi lucha. Raquel proclamó, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Obviamente,
La armonía familiar no vivía en aquellas tiendas. A pesar de lo cual, los pequeños, Dan y Neftalí, fueron queridos por Raquel, tal como si fueran suyos. Viendo Lea que ya no tendría hijos, tomó a su sierva Selfa y se la dio por mujer a Jacob. 10 Y Selfa, esclava de Lea, dio un hijo a Jacob. Lea exclamó, ¡qué suerte!, y le puso por nombre Gad. Selfa, la sierva de Lea, dio un segundo hijo a Jacob, y dijo Lea, ¡qué felicidad! Las mujeres me felicitarán. Y le llamó Aser. En el tiempo de la siega del trigo, salió Rubén y encontró unas mandrágoras silvestres en el campo, y se las llevó a su madre Lea. Estas plantas eran usadas para aumentar la fertilidad en las mujeres. Las vio Raquel y dijo a Lea, por favor, dame alguna de esas mandrágoras silvestres que ha traído tu hijo. Le respondió Lea, ¿no te basta con haberme quitado el marido, que ahora quieres llevarte también las mandrágoras de mi hijo? Raquel le dijo, muy bien, que duerma contigo esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Cuando por la tarde llegaba Jacob del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, acuéstate conmigo, pues he pagado por ti con las mandrágoras de mi hijo. Aquella noche, pues, durmió Jacob con ella. Dios escuchó las oraciones de Lea, la que concibió y le dio a Jacob el quinto hijo. Dijo Lea, Dios me ha premiado por haber entregado mi sierva a mi marido. Le puso por nombre Isacar. De nuevo Lea quedó embarazada, y dio a Jacob el sexto hijo. Y dijo, ¿me ha hecho Dios un buen regalo? Mi marido dormirá conmigo pues le he dado 6 hijos. Y le llamó Zabulón. Después dio a luz a una niña, la única hija de Jacob, a la cual le puso el nombre de Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel, oyó sus ruegos y le concedió ser fecunda. Concibió y dio a luz un hijo, y exclamó, Dios me ha quitado de encima la vergüenza. Y le puso por nombre José, pues decía, ojalá Yahvé me dé otro hijo. Después de que Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán, déjame regresar a mi patria y mi tierra. Dame mis esposas y mis hijos, por quienes te he servido, y déjame partir, pues bien sabes con qué fidelidad te he servido. Labán le contestó, hazme un favor. El cielo me hizo ver que Yahvé me bendecía gracias a ti. Y agregó, dime cuánto te debo y te lo pagaré. Jacob respondió, tú sabes cómo te he servido, y cómo le fue a tu rebaño conmigo. Poco era lo que tenías antes de que yo llegara aquí, pero después creció enormemente y Yahvé te ha bendecido. ¿Cuándo, pues, podré trabajar para mi propia casa? Dijo Labán, ¿qué te puedo dar? Jacob respondió, no me des nada, pero si haces por mí lo que voy a pedirte, seguiré cuidando tus rebaños. Hoy voy a revisar tus rebaños y pondré aparte todos los corderos negros, y también todos los cabritos manchados y rayados, y este será mi salario. Comprobarás mi honradez el día de mañana cuando quieras verificar personalmente lo que me llevo. Todo lo que no sea manchado o rayado entre las cabras, ni negro entre los corderos, será considerado como un robo de mi parte. Dijo Labán, está bien, sea como tú dices. Supo Jacob lo que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre, y con lo de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Y se dio cuenta Jacob de que Labán no lo miraba en la misma forma que antes. Entonces Yahvé dijo a Jacob, regresa a tu patria, a la tierra de tus padres, pues yo estaré contigo. Jacob mandó a llamar a sus esposas Lea y Raquel, las que vinieron al campo, donde estaba el rebaño y les dijo, veo que el padre de ustedes no me mira con buenos ojos como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que he servido a su padre con todas mis fuerzas, y que él se ha burlado de mí, cambiándome 10 veces mi salario. Pero Dios no le ha permitido que me perjudicara. Cuando él decía, las crías manchadas serán para ti, todas las ovejas parían corderitos manchados. Y si decía, las rayadas serán tu sueldo, todo el rebaño tenía corderitos rayados. De esta manera ha ido Dios quitándole el rebaño a vuestro padre para dármelo a mí. Pues me ocurrió una vez, cuando era el tiempo en que entraban en celo las ovejas, que alcé los ojos y vi entre sueños que los machos que cubrían a las hembras eran rayados, manchados y de varios colores.
Y el ángel de Dios me dijo en sueños, Jacob. Yo respondí, aquí estoy. Y añadió, fíjate bien cómo los machos que cubren a las hembras son rayados, manchados y moteados. Esto es así porque he visto todas las cosas que Labán ha hecho contigo. Yo soy el Dios que te habló en Betel, en donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste un juramento. Ahora, levántate y vuélvete a la tierra en que naciste. Respondieron Raquel y Lea, ¿acaso tenemos que ver algo todavía con la casa de nuestro padre, o somos aún sus herederas? ¿No hemos sido tratadas como extrañas después que nos vendió y se comió nuestra plata? Pero Dios ha tomado las riquezas de nuestro padre y nos las ha dado a nosotras y a nuestros hijos. Haz, pues, todo lo que Dios te ha dicho. Se levantó Jacob e hizo montar en camellos a sus mujeres e hijos. Y se llevó todos sus rebaños y todos los bienes que había adquirido en Padán Aram, volviendo donde su padre Isaac, a Canaán. Aprovechando que Labán había salido a esquilar su rebaño, Raquel robó los ídolos familiares que su padre tenía en casa. Jacob actuó a escondidas de Labán, y no le avisó nada sobre su partida. Tomó, pues, todo lo que poseía, y emprendió la huida. Atravesó el río Eufrates y se dirigió a las montañas de Galaad. Al tercer día avisaron a Labán de que Jacob había huido. Se hizo acompañar por los de su tribu y, durante 7 días, lo persiguió, hasta que lo alcanzó en la montaña de Galaad. Pero Dios se acercó a Labán el arameo en un sueño, y le dijo, cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Labán alcanzó a Jacob. Como éste ya había levantado sus tiendas en el cerro de Mispa, Labán instaló las suyas en el de Galaad. Labán dijo a Jacob, ¿qué me has hecho? Me has engañado, y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto engañándome? ¿Por qué no me avisaste? Yo habría hecho una fiesta para despedirte, con cantos y citras y tambores. Ni siquiera me has dejado besar a mis hijos y a mis hijas. Te has portado como un tonto. Yo podría hacerte mal, pero el Dios de tu padre me dijo anoche, cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Pero si te has ido porque echabas de menos la casa de tu padre, ¿por qué me has robado mis dioses? Respondió Jacob a Labán, yo tuve miedo a que me quitaras tus hijas. Pero eso sí, al que descubras que tiene en su poder tus dioses, ese morirá. En presencia de nuestros hermanos, revisa todo lo que yo tengo, y si reconoces algo tuyo, llévatelo. Pero Jacob ignoraba que Raquel había robado los ídolos. Entró Labán en la tienda de Jacob, después en la de Lea y en las de las 2 criadas, pero no encontró nada. A continuación, entró en la tienda de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos familiares y colocándolos debajo de la montura del camello se sentó encima mientras Labán registraba toda su tienda y no encontraba nada. Entonces ella, dirigiéndose a su padre le dijo, perdone, mi señor, si no me pongo de pie ante su presencia, pero me sucede lo que le pasa a las mujeres. Registró, pues, y no encontró los ídolos. Entonces Jacob se enojó y reprochó a Labán, ¿cuál es mi delito? ¿Cuál ha sido mi pecado, para que así me persigas? Después de revisar todas mis cosas, ¿qué objeto de tu casa has encontrado? Colócalo aquí, a la vista de tu familia y de la mía, y que ellos sean jueces entre nosotros dos. Ya llevo 20 años en tu casa. 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tus rebaños, y tú has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y Dios terrible de Isaac, no me hubiera asistido, con toda seguridad que tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto mis pruebas y el trabajo de mis manos y por eso anoche pronunció su sentencia. Respondió Labán a Jacob, estas hijas son mis hijas y estos hijos son mis hijos, el ganado también es mío y todo cuanto ves es mío. ¿Cómo podría yo querer mal a mis hijas y a sus hijos? Ven, hagamos un pacto entre los dos, y que quede una prueba de ello. Jacob tomó una piedra y la puso de pie. Y dijo a los de su familia, recojan piedras. Todos se pusieron a juntar piedras, hicieron con ellas un montón, y luego comieron sobre él. Labán lo llamó Yegar Saaduta, pero Jacob lo llamó Galet. Labán dijo,
Este montón de piedras va a quedar aquí como una prueba del acuerdo entre tú y yo. Por esto se llamó Galet, y también Mispa, porque dijo, que Yahvé se fije en nosotros cuando nos hayamos separado. Si tratas mal a mis hijas o si tomas otras mujeres fuera de ellas, no serán los hombres los que te juzguen, sino Dios que es testigo de nuestro pacto. Labán añadió dirigiéndose a Jacob, mira este montón y esta piedra que he levantado entre nosotros dos, ellos serán testigos de que yo no pasaré más allá hacia ti para hacerte daño, ni tú pasarás más acá hacia mí para causarme mal. El Dios de Abraham, y el Dios de Nahor sea juez entre nosotros. Entonces Jacob juró por el Dios terrible de su padre Isaac. Jacob ofreció un sacrificio en el monte y convidó a comer a todos sus hermanos. Comieron y pasaron la noche en el monte. Labán se levantó muy temprano, besó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo y se fue. Así volvió Labán a su lugar. Jacob, por su parte, siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Al verlos dijo Jacob, este es un campamento de Dios, y por eso llamó a aquel lugar Mahanaim. Jacob mandó a avisar de su llegada a su hermano Esaú, en Seir, en los campos de Edom. Los mensajeros recibieron las instrucciones siguientes, digan a mi señor, a Esaú, de parte de su servidor Jacob, he vivido con Labán y con él he permanecido hasta hoy. He adquirido bueyes, burros, rebaños, mozos y sirvientas. Y ahora quiero avisarte, esperando que me recibirás bien. Volvieron los mensajeros y dijeron a Jacob, hemos estado con tu hermano Esaú, y él mismo viene ahora a tu encuentro con 400 hombres. Jacob se llenó de miedo y se desesperó. Dividió en dos campamentos a la gente que estaba con él, y lo mismo hizo con el ganado, las ovejas y los camellos, pues pensaba, si Esaú ataca a un campamento, el otro podrá salvarse. Luego oró así, Yahvé, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, vuelve a tu patria, a la tierra de tus padres que yo seré bueno contigo. Yo no soy digno de todos los favores que me has hecho, ni de la gran bondad que has tenido conmigo. Porque al partir, cuando atravesé el Jordán, no tenía más que mi bastón. Pero ahora, al volver, tengo suficiente como para hacer 2 campamentos. Líbrame de las manos de mi hermano, de las manos de Esaú, no sea que venga y mate a todos, incluso a la madre con sus hijos. Pero eres tú quien me dijo, te colmaré de bienes y tu descendencia será como la arena del mar, que nadie puede contar. Y pasó allí aquella noche. Echó mano a lo que traía consigo para enviar un regalo a su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 mulas y 10 burros. Luego los dividió en varios grupos y confió cada uno de ellos a un servidor, con esta orden, vayan delante de mí, y mantengan cierta distancia entre un grupo y otro. Al del primer grupo le recomendó, cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte quién eres, a dónde vas, y de quién es el rebaño que vas guiando, le contestarás, todo pertenece a tu siervo Jacob, y todo es un regalo que él envía a mi señor Esaú. Él mismo viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones al segundo, al tercero y a todos los demás que guiaban los rebaños. Y les dijo, así han de hablar a Esaú cuando lo encuentren. Y también le dirán, tu siervo Jacob ya viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensaba, lo aplacaré con los regalos que le envío delante, y cuando después me encuentre frente a él, quizá me reciba sin enojo. Envió, pues, los regalos por delante, y él se quedó aquella noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado de Yabok. A todos los hizo pasar al otro lado del torrente, y también hizo pasar todo lo que traía con él. Y Jacob se quedó solo. Entonces alguien luchó con él hasta el amanecer. Viendo que no lo podía vencer, tocó a Jacob en la ingle, y se dislocó la cadera de Jacob mientras luchaba con él. El otro le dijo, déjame ir, pues ya está amaneciendo. Y él le contestó, no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición. El otro, pues, le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, Jacob.
Y el otro le dijo, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Entonces Jacob le hizo la pregunta, dame a conocer tu nombre. Él le contestó, ¿mi nombre? ¿Para qué esta pregunta? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, o sea cara de Dios, pues dijo, he visto a Dios cara a cara y aún estoy vivo. El sol empezaba a dar fuerte cuando cruzó Penuel, y él iba cojeando a causa de su cadera. Por esta razón los hijos de Israel no comen, hasta el día de hoy, el nervio del muslo, porque tocó a Jacob en la ingle, sobre el nervio del muslo. En cierto momento Jacob levantó la vista y, viendo que se acercaba Esaú con los 400 hombres, distribuyó a los hijos entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Situó a las 2 siervas con sus hijos por delante, detrás colocó a Lea con sus hijos, después a Raquel y a José. Él mismo pasó delante de todos, y se inclinó 7 veces hasta el suelo antes de alcanzar a su hermano. Esaú corrió al encuentro de su hermano y lo abrazó, echándose sobre su cuello lo besó, y los dos rompieron a llorar. Levantó después la vista, y al ver a las mujeres y a sus hijos preguntó, ¿qué tienen que ver todos estos contigo? Jacob le respondió, son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas de Jacob con sus hijos, e hicieron profunda reverencia, se acercó también Lea con sus hijos, y se postraron, por último se acercaron José y Raquel y se postraron. Le preguntó Esaú, ¿qué significan todos aquellos grupos con los que me he encontrado? Respondió Jacob, esos eran para ganarme tu favor. Le dijo Esaú, hermano, yo tengo de todo, guarda lo que es tuyo. Pero Jacob contestó, no, por favor. Si realmente me quieres, acepta el regalo que te ofrezco, pues me he presentado ante ti como ante Dios, y tú me has acogido. Acepta, pues, el regalo que te he traído, ya que Dios me ha favorecido, y tengo de todo. Jacob insistió tanto, que Esaú aceptó. Vamos, dijo después Esaú, pongámonos en marcha, que yo iré delante de ti. Jacob le dijo, mi señor sabe bien que los niños son delicados, y tengo ovejas y vacas paridas, que si las hago andar muy apuradas, en un solo día todo el ganado menor morirá. Vaya mi señor delante de su siervo, y yo caminaré con calma al paso del ganado que viene detrás de mí y al paso de los niños, hasta que nos encontremos en Seir. Respondió Esaú, por lo menos acepta que se queden contigo algunos de los hombres que me acompañan. Jacob replicó, no es necesario si tengo paz contigo. Aquel mismo día regresó Esaú a Seir, y Jacob se dirigió a Sucot, donde se construyó una casa e hizo chozas para sus rebaños. A esto se debió que aquel lugar fuese llamado Sucot, o sea, chozas. Regresando de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en el país de Canaán, y acampó frente a la ciudad. Compró por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, que era padre de Siquem, el pedazo de tierra en que había instalado sus tiendas. Allí construyó un altar, llamando a este lugar, el Dios de Israel. Dios dijo a Jacob, ponte en camino, sube a Betel. Allí te establecerás y levantarás un altar al Dios que se te apareció cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú. Llamó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él y les ordenó, arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Purifíquense y cámbiense la ropa. Después subiremos a Betel. Allí edificaré un altar al Dios que me oyó el día de mi angustia y que me acompañó durante mi viaje. Entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo, así como los aros de las orejas, y Jacob los enterró bajo una encina que hay junto a Siquem. Luego levantaron el campamento. Un pánico se apoderó de los habitantes de las ciudades vecinas, de tal manera que nadie se atrevió a perseguirlos. Jacob llegó con toda su gente a Luz, que está en territorio cananeo y que ahora se llama Betel, levantó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí fue donde se le había aparecido Dios, cuando iba huyendo de su hermano. Por ese mismo entonces murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada cerca de Betel, bajo la encina que después se llamó Bacut, o sea, llanto.
Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando regresaba de Padán Aram y lo bendijo, diciendo, tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así, pues, le puso por nombre Israel. Y agregó, yo soy el Dios de las alturas, sé fecundo y multiplícate. Una nación, o mejor, un grupo de naciones nacerá de ti, y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que di a Abraham e Isaac, y la daré a tus descendientes después de ti. Después Dios se alejó. Jacob puso de pie una piedra conmemorativa en el lugar en que había hablado con Dios, y derramó sobre ella vino y aceite. Jacob llamó Betel al lugar en que había hablado con Dios. Partieron de Betel, y faltando ya poco para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz. Tuvo un parto muy difícil, y cuando sus dolores eran más intensos, la partera le dijo, ánimo, que este es también un hijo. Y dando el último suspiro, pues se estaba muriendo, lo llamó, Benoni, o sea, hijo de mi dolor, pero su padre le dio el nombre de Benjamín. Así es como murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, que es la misma Belén. Jacob puso una piedra de pie sobre su tumba, es la piedra de la tumba de Raquel que se ve hoy todavía. Los 12 hijos de Jacob, que darían el origen a las 12 tribus del Israel, son hijos con Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos con Raquel, José y Benjamín. Hijos con Bilhá, la sirvienta de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos con Zelfa, la sirvienta de Lea, Gad y Aser. Entonces, volvió Jacob a la casa de su padre Isaac, a Mambré, junto a Hebrón, donde Abraham e Isaac habían vivido como forasteros. Isaac vivió 180 años, falleciendo muy anciano y fue a reunirse con sus antepasados, siendo sepultado por sus hijos Esaú y Jacob. Raquel es venerada desde los principios del cristianismo. Durante siglos Raquel ha inspirado a otras mujeres religiosas, y con el paso del tiempo su tumba se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más visitados del mundo. Escritos del siglo XIII, describen la tumba como un pilar formado por 11 piedras, cada una de las cuales, representa a las 11 tribus de Israel. Anteriormente al cristianismo, ya se recordaba a Santa Raquel, como aquella mujer que llora por todos sus hijos. A causa de que el profeta Jeremías hace referencia a Raquel dirigiéndose a los israelitas que se encontraban en el exilio de la tierra prometida, para consolarlos, con palabras llenas de emoción, sin ocultar el esperanzador llanto de Raquel, porque ella clama al cielo por piedad para sus hijos. Así habla el Señor, escuchad. En Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura, es Raquel que llora a sus hijos, no quiere ser consolada, porque ya no existen. Así habla el Señor, reprime tus sollozos, ahoga tus lágrimas, porque tu obra recibirá su recompensa, oráculo del Señor, y ellos volverán del país enemigo. Sí, hay esperanza para tu futuro, oráculo del Señor, los hijos regresarán a su patria. Estos versículos traen de vuelta a su matriarca Raquel, ante el pueblo de Israel, en cautiverio en Babilonia, siendo presentada nuevamente por el profeta como una mujer nuevamente viva, en Ramá, allí donde se reunían los deportados. Porque ella, llora desconsolada por sus hijos que, de alguna manera, han muerto yendo al exilio, hijos que, como ella misma dice, ya no existen, han desaparecido para siempre. Y por eso Raquel no quiere ser consolada. Porque este dolor, es proporcional al amor que ella siente por sus hijos. Pero en este mismo versículo, se le otorga la esperanza de la vida, para el pueblo escogido de Dios. Por ello, y asimismo, Santa Raquel, también sería la esperanza de las mujeres y hombres cristianos, martirizados y perseguidos a causa de su fe en el Cristo mesiánico durante el Imperio Romano. Por más de 2 milenios, mujeres de todo el mundo visitaron esta tumba para pedirle a Raquel que las ayude a ser madres. Raquel sigue siendo un símbolo de maternidad, porque falleció luego de dar a luz a su hijo Benjamín, el cual junto a su otro hijo, José, que llegaría a ser primer ministro de Egipto, salvando de la muerte a causa de una gran sequía en el Israel, tanto a su padre, como a sus hermanos, y con ellos, a las tribus del Israel,
de morir a causa de una serían los más queridos de Jacob. Lo cual, daría un mayor estatus a su fallecida madre Raquel. Esta mujer que se convirtió del paganismo a la fe de Dios, gracias a su esposo Jacob, se transformó en un nexo entre países enemigos y un símbolo de amor puro y maternal. Si bien, estando viva Raquel, Lea, fue siempre la segunda. Al final, fue más afortunada, porque continuó viviendo hasta avanzada edad, siendo respetada como matriarca por todos los hijos y sucesores de su esposo, siendo finalmente sepultada en la tumba de los patriarcas, en la ciudad de Hebrón, en donde también están sepultados los patriarcas y matriarcas, anteriores a ella. Es decir, los primeros Abraham y Sara,